Buenos días, hermanos. Qué gusto verles, qué gusto estar con ustedes esta mañana, haber tenido un tiempo muy hermoso para alabar a Dios. Estamos de acuerdo que el tiempo de escuchar al coro es muy bonito, muy hermoso, ¿no? Y nosotros también, mientras cantamos y alabamos al Señor, la alabanza es especial porque cuando nosotros cantamos y alabamos a Dios, estamos exaltando su virtud, su grandeza, su poder, su gracia, su amor. Y mientras vamos haciendo esto en nuestra vida o en nuestro corazón se llena de todo lo que es Dios. De repente entonces viene a nuestro corazón esperanza, paz, gozo. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta que todo lo de Dios es más grande que todos nuestros problemas, que nosotros somos en realidad muy pequeños, nuestros asuntos, nuestras situaciones son muy vagas y vanas delante de Él, y entonces de repente nuestra vida vuelve a ubicarse donde le corresponde, girar alrededor de Él como centro, nosotros como satélite, depender de Él. Y además, al ver que realmente Él es un centro tan grande, tan poderoso, tan amoroso, nos llena de confianza, de paz, de esperanza. Por eso hace que nuestros problemas y nuestras dificultades o debilidades totalmente se desvanezcan ante su luz, ante su grandeza. Por eso alabar a Dios es muy importante. El rey David empezaba muchos de los salmos con gran desánimo, ¿no? Ay, ¿por qué se han multiplicado mis enemigos? Ay, son muchos los que me persiguen, los que buscan mi muerte. El problema primero. Pero conforme empieza a alabar a Dios, de repente el salmo termina: pero aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, ¿no? Y entonces de repente, pero tú, Señor, eres grande y sublime, y tú estás sobre todas las cosas, tú me librarás, tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Entonces ya podemos ver, cuando alababa a Dios, él recordaba la mano que lo protege, el corazón que lo guardaba, que lo amaba, el Dios que era su Padre, entonces podía descansar su corazón. Por eso cuando él tenía problemas no levantaba la espada, levantaba el arpa, la pluma, ¿no? O lo que en vez de la pluma servía para escribir, la tinta. Finalmente él escribió salmos muy hermosos que nos dejan una enseñanza y mucho consuelo, no porque tengamos situaciones tranquilas, sino todo lo contrario, para cuando tengamos dificultades. Así nosotros en la iglesia alabamos a Dios, ¿no? Levantamos su grandeza en medio de nosotros, en medio de nuestra debilidad. Entonces de repente nuestra debilidad ya no importa nada, sino solamente su promesa en nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a ver en la Biblia el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y vamos a ver a partir del versículo 11. Hebreos 6, 11. Dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hasta ahí. El libro de Hebreos está escrito con un propósito. Quiere animar y confirmar a los creyentes, a los salvos, de entre los hebreos que habían recibido el Evangelio. Entre los judíos, no solamente el Evangelio se predicó entre los gentiles, principalmente y primeramente se predicó entre los judíos, y algunos de ellos, no como nosotros imaginamos que todos despreciaron al Cristo, algunos de ellos sí aceptaron a Jesucristo. De hecho, la primera iglesia, los primeros predicadores, los primeros misioneros eran de entre los hebreos, pero tenían un conflicto, un problema. Por estar tan casados, tan adoctrinados y tan enamorados de su legado cultural y de los principios judíos, para ellos les costaba mucho trabajo romper su cuadro, porque habían sido educados en una formación muy religiosa, muy celosa de guardar la ley de Moisés. Claro, si tú a uno de ellos le dices ley de Moisés, hasta se ofende, dicen, no es ley de Moisés, es ley del Señor, ¿no? Ley de Adonai, dicen. Y entonces esto, porque ellos tienen esto como una cosa muy importante, muy sagrada. Y entonces imagínense para ellos de repente aceptar entre ellos a los gentiles como iguales, para ellos era insufrible. Y también pensar que se permitieran algunas costumbres paganas, entre las cuales que no, obviamente que no se opusieran a la doctrina del Evangelio, que no se opusieran a la deidad del Señor y a nuestros valores y principios, pues bueno, se tenía que reconocer. Y, por ejemplo, si ellos comían algún animal que según la ley de Moisés o según la ley no es un animal limpio, para ellos era insoportable, insuperable. Si de repente alguien cocinaba unas carnitas, ¿no? Se preparaba unos hot dogs, entonces para ellos era, ¿no?, abominación. Y cosas como la necesidad de que ellos tenían de que si alguien se uniera a ellos tendría que practicarse la circuncisión, tendría que vestir como ellos, tendría que usar las palabras de ellos, o sea, querían judaizar. Esto se parece mucho a la predicación de hoy en día. Ayer compartía que cuando yo fui a predicar la primera vez a Cuba, yo me sorprendí, porque ellos con gran celo y orgullo me compartían cómo predicaban y cómo confrontaban a los perdidos y a los pecadores para que se convirtieran al Señor. Entonces, ¿cuál era su concepto de conversión? No todos, estoy seguro que no todos es así, pero algunos que yo conocí, como me decían, pastor, aquí predicamos mucho el Evangelio y aquí nosotros invitamos a muchas personas a convertirse al Señor, pero lastimosamente no da mucho resultado. La isla sigue en el pecado, dicen. Y por eso Dios nos tiene con tanta dificultad, porque seguimos en el pecado. Primero hay un grave error: hacer equivalente la dificultad de la maldición y la situación buena como de bendición. Eso no es del todo así. Yo les compartía que también tuve la oportunidad de visitar Europa, el lugar en donde nuestros misioneros sufren y lloran más. ¿Por qué razón? Porque tienen mucha comodidad, viven muy quieta y reposadamente. De repente la prosperidad, la comodidad y la civilidad se convirtió en el Dios de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Yo les contaba que hay tanta civilidad que hasta cuando una vez entrábamos al transporte, un joven me decía, pastor, aquí se puede, si no tiene dinero, aquí podemos subir al transporte sin pagar, no hay problema. Yo le dije, no, pero eso está raro, ¿cómo que no hay problema? Dice, sí, aquí no lo revisan, aquí suponen que toda la gente pagó. Si de repente se llega a subir el inspector y pregunta al azar escoge a alguien para revisar el pasaje, ¿no? El boleto, pero la verdad es que, y sí, si te encuentran, pues, y no lo pagaste es una gran multa, pero nunca lo hacen. Y yo le dije, sí, pero ¿qué tal, no? Dios está vivo, me ve, y justo a mí me toca, ¿no? No, y luego extranjero aquí, y luego predicador, ¿no? ¿Para qué quieres?
En otro país nos subimos al tren, tú pagas y te subes. Pero yo estaba buscando a quién tú le demuestras que pagaste. O sea, aquí hay unos ¿cómo se dicen? Torniquetes, ¿no? Donde, pues si no pones tu tarjeta pagada, no pasas. Allá no. Allá tú pagas tu tarjeta en tu maquinita y te subes y nadie te revisa. Yo estaba buscando dónde está el detector. ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí me dejan pasar? Cuando le pregunto al policía que a quién yo le muestro que pagué, él me dice, ¿por qué? Y yo le dije, ¿cómo que por qué? Pues porque imagínese si alguien no paga. Y me dijo, ¿y por qué alguien no pagaría? Estaba tan desconcertado por mi pregunta y yo estaba tan desconcertado por su respuesta. Qué maravillosos países, ¿no? Pero para nuestros misioneros no son maravillosos. O sea, llegan a ser maravillosos porque ven con la vista de Dios, con esperanza. Claro que llegan a ser felices porque aceptan la voluntad de Dios, pero la verdad es que predicar allí, pregúntenles a nuestros misioneros. Los tiempos tan difíciles, tan secos que han pasado, porque aquí a diferencia de que tú puedes platicar con alguien tan libremente del Evangelio y las personas escucharte, aunque ustedes digan, no, Guadalajara es un lugar difícil. No, me decían cuando estaba en Puebla, Puebla es la tumba de los misioneros. No tienen idea. Puebla no es la tumba de los misioneros, ¿no? Ni Guadalajara, ni ninguna ciudad de nuestro país. Digo, a menos que los persigan y los maten, entonces hay algunos lugares, ¿no? Ahí literalmente es la tumba, ¿no? Pero es muy difícil compartir en un lugar donde las personas tienen a su Dios, que es Dios comodidad o Dios prosperidad. En cambio, compartiendo el Evangelio en Cuba, yo me di cuenta cuánta solicitud tienen por el Evangelio. ¿De qué manera escuchan? Varios me decían, me confrontaban diciendo, yo llevé ateísmo científico porque era una de las materias que daban a los que pertenecían o pertenecen al partido. Pero de todas maneras te escucho. Cuando escuchaban se cambiaba su corazón. Claro, decían, claro, debe ser así. Ese es el Evangelio, decían ellos, ¿no? Y entonces cuando yo veía hasta los supuestamente ateos científicos, cuando escuchaban el Evangelio lo escuchaban con gran solicitud. Para mí era muy, muy grato poder estar allí compartiendo el Evangelio. Pensé, con razón nuestros misioneros en Latinoamérica son tan felices, a pesar de tanta dificultad, adversidad, inseguridad, el nivel cultural, ¿cómo podríamos decir?, tan contrario al del que ellos vienen. Y sí hay muchos choques y dificultades, pero dentro de todo experimentan gran gozo y felicidad por predicar el Evangelio. Algunos le llaman a Latinoamérica y a África, ¿no?, el paraíso de predicar el Evangelio. Por eso no podemos decir realmente que es bendición o maldición en el sentido de la situación o circunstancia. Entonces, en Cuba yo me di cuenta su concepto del Evangelio. Ellos piensan que Dios los está castigando porque es una isla muy pecadora, y entonces ellos piensan que predicar el Evangelio es decirle a la gente que deje de pecar. Salen a las calles y les gritan a las personas, o sea, les gritan en el sentido, pues con alguna manera, ¿no?, salirles a predicar, salirles a compartir, ponerles música, hacer algunas obras de teatro, ya saben, ¿no?, este sistema de compartir. ¿Pero qué les comparten? Según lo que ellos me presumían. No estoy diciendo que todo es así, sino con quienes yo hablé, ya les hemos dicho, pastor, porque por eso Dios no nos bendice, porque no se arrepienten y se vuelven al Señor. Y yo les decía, bueno, pero ¿cómo ustedes les comparten que se arrepientan y se vuelvan al Señor? Y ya me decían, pues claro, vamos y les decimos que dejen de fornicar, porque es una isla fornicaria, que dejen de tomar, están tomando todo el día, están con los santeros, que dejen de hacer sus pecados, que ya se arrepientan y se porten bien. Entonces su concepto de predicar el Evangelio es decirle a las personas que se arrepientan y se porten bien. Y entonces yo pensé en mi corazón, entonces en ese tenor, en ese sentido, pues Alemania, ¿no?, Corea, Japón, serían naciones que prácticamente por portarse bien se irían al cielo con todo y zapatos, ¿no? No es así. Entonces yo compartía con ellos, no, hermanos, predicar el Evangelio no es irle a decirle deja de fornicar, deja de adulterar, deja de tomar, deja de mentir. Y aunque tú se lo compartas 1000 veces, o vamos a pensar, realmente te hacen caso. Dejan de pecar, dejan de adulterar, dejan de estar con los santeros. Allá la religión tradicional tiene mucho auge. Me parece que es algo así como el sincretismo, la santería,
la religión yoruba, eso es muy, muy típico de allá y lo promueven mucho porque es cultural. Entonces, claro, porque quieren todo menos el cristianismo, porque lo que es cultural o tradicional, autóctono de la región, parece que están promoviendo la cultura. En realidad, no les gusta que las personas se acerquen a alguna ideología o filosofía que los despierte, que los haga pensar. Por eso prefieren que las personas crean en cosas que se creen ciegamente, que se creen místicamente. Porque si una persona no tiene costumbre de meditar y pensar en lo que cree, es fácil de manipular. Pero si una persona tiene costumbre de cuestionar, de razonar, de pensar profundamente, difícilmente tú le puedes manipular y manejar. Por eso, promover religiones tradicionales en las que se le atribuía todas las cosas a poderes místicos y a dioses de la lluvia, a dioses de la tierra, a dioses del rayo, ¿no? Entonces eso creer en poderes místicos, eso, ¿cómo puedo decir? Sí es de un nivel de mentalidad, ¿cómo podríamos decir? Podríamos decir muy superficial, porque para creer en esas cosas se necesita no pensar, ¿no? Pero si tú realmente comienzas a tener una doctrina de fe en Dios, el Dios verdadero que creó el universo y todas las cosas. No sé si ustedes se dan cuenta, al leer la Biblia, Dios se la pasa destrozando esa clase de dioses. Jehová Dios se la pasa siempre venciendo al Dios de la lluvia, ¿no? O demostrando realmente quién gobierna sobre la lluvia, quién y qué gobierna sobre los astros, sobre los cielos, sobre la tierra, sobre los mares. ¿No es así? Porque totalmente quiere acabar con esa ideología o ese tipo de creencias en el Dios fulano que sostiene la tierra con sus hombros, ¿no? Eso no es parte de nuestra fe. Aunque nuestra fe es confianza, en algún aspecto podríamos decir ciega, porque confiamos en Dios ciegamente, pero porque Dios gana nuestra confianza, nuestra esperanza, ¿no es así? Porque nos ubica, nos hace meditar y pensar y nos hace que razonando nos demos cuenta, no hay nada mejor que poner nuestra vida en sus manos. Pero Dios no es un Dios que no nos permite el razonamiento, no es un Dios que no nos permite el pensar. Pensando y meditando, finalmente nos sometemos debajo de Él, porque es lo más lógico, ¿no? Creemos en Él, que es el verdadero Dios. Es más, dice así, profesando ser sabios se hicieron necios, ¿no? Y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos, dice. ¿Y qué pasa? Que habiendo Dios, no le quisieron glorificar como a Dios. Pero eso no habla del razonamiento verdadero, ni tampoco del pensar verdaderamente, sino una persona que a propósito se ciega y se sesga hacia decir no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero hasta los mayores científicos de la historia creían en Dios, porque se les hacía lógico pensar que todo lo que vemos aquí es un diseño, no solamente un accidente. Y entonces comenzaron a descubrir muchas cosas increíbles, como la expansión del universo y como que el universo tuvo un inicio, y fundaron universidades muy prestigiosas hasta el día de hoy, como Oxford, ¿no? Como Princeton, como no me acuerdo más universidades, que son Harvard, ¿no? Que son muy, muy populares, famosas, pero que fueron fundadas precisamente como universidades cristianas. Creer en Dios no es no pensar. Por eso en esos países donde les gusta que la gente no piense, dicen, ¡ay, vamos a regresar a nuestra cultura! ¿Qué quiere decir? Vamos a regresar a tener una creencia ciega, ¿no? Y cuando tú puedes confrontar las doctrinas y las ideologías de religiones como de este tipo, se desvanecen delante de la ciencia. Pero cuando tú confrontas el cristianismo, la teología cristiana con la ciencia, se complementa preciosamente. De repente todo adquiere una profundidad y un nivel que tú dices, wow, ¿cómo Dios sabía todas estas cosas desde el principio? En otras palabras, cuando confrontas la Biblia con la ciencia, de repente la ciencia se quita el sombrero, porque ha resultado descubrir muchas cosas que la Biblia de antemano ya decía. Y cuando parece que es absurda la Biblia contra la ciencia, al pasar de los años de repente resulta que
no estaba tan equivocada la Biblia. Y eso es maravilloso. Y cuando de repente la ciencia demerita cosas como la creación del universo en 7 días, pero cuando tú lees la Biblia desde otro enfoque, más profundo, más teológico, ¿en qué sentido? En entender lo que para Dios es un día, y entonces te das cuenta que el proceso que aparece escrito en Génesis en la creación no solamente no está del todo mal, perfectamente describe lo que los científicos han descubierto de cómo el universo comenzó. Y cierra la boca de todo el mundo. No hay hasta ahora quien pueda refutar a ciencia cierta lo que la Biblia dice, pero sí hay todo puede refutar, casi todo puede refutar lo que las religiones místicas creen, imponen y, ¿cómo se dice? Y las creencias que forman, las doctrinas que forman en sus fieles. Pues hay una gran diferencia, no es lo mismo religión que fe. Y no es lo mismo fe en una religión que fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso en Cuba se promueven las religiones místicas, pero no les gusta el cristianismo. Ellos tienen mucho celo, los cristianos, y quieren pelear contra las religiones místicas, pero no se dan cuenta que quieren aplicar las mismas cosas. Y entonces también con rituales, con soplando, echando agua, echando sal, ¿no? También no se dan cuenta que son víctimas de su propia cultura, ¿no? Y entonces quieren así con actos místicos cristianos, si es que puede existir algo como eso, quieren revertir, ¿no? Y pelear contra las tinieblas a través de poderes pues básicamente mágicos. Pero lo que realmente puede vencer a las tinieblas es lo que la Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, para llevar todo pensamiento que se levante en contra de la obediencia a Cristo, cautivo a Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia? Es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que la misma Biblia dice es la palabra de Dios, y el escudo de la fe, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, con estas armas, escudo y espada, ¿no? El apresto del Evangelio de la paz, el calzado del Evangelio, y esta armadura que el Señor nos ha dado, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, quieren decir en el corazón tener la seguridad de ser justificados por medio de Jesucristo, el yelmo de la salvación, el entendimiento de cómo Cristo nos ha salvado, y también el cinturón de la verdad, que quiere decir los principios que guían nuestras vidas basados en la verdad de la Biblia, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe. Todos estos elementos son con los que peleamos la buena batalla. Dice la Biblia, para poder soportar en el día malo y al final de todo, estar todos, así. El que termina así porque alguna parte de la armadura no se puso, pero en realidad la Biblia dice, pónganse toda la armadura de Dios para que habiendo terminado el día malo puedan estar firmes. ¿Qué día? El día malo. Entonces estas cosas el Señor nos enseña, no actos místicos, sino Él dice, esa armadura tiene un material. La armadura de un soldado estaría hecha en aquel tiempo de hierro, ¿no? De acero. Pero la armadura nuestra está hecha ¿de qué? De la palabra de Dios, ¿no? Del Espíritu de Dios. Por eso se aplica el uso de la armadura por la palabra, no por actos místicos, no por rituales del estilo de la santería. Por un lado. Por otro lado les decía, predicar el Evangelio no es decirle a las personas que se dejen de portar mal y que se porten bien. Esto no sirve para nada. El comportamiento no dictamina que alguien es mi hijo o no lo es. Lo que dictamina que alguien es mi hijo es que nació de mí, es que lleva mi sangre. Pero que un hijo se porte bien no lo hace menos o más mi hijo, y que se porte mal no lo hace menos mi hijo, ¿no? Estamos equivocando del factor que determina que seamos hijos de Dios. ¿Qué significa convertirse a Dios? ¿Significa comenzar a portarse bien? Hay muchas religiones que te invitan a portarte bien. Les digo una que es la que más insiste sobre el portarse bien: el satanismo. El satanismo es una religión que más enseña a portarse bien a las personas. Porque el satanismo trata de demostrar que el hombre puede sin Dios y el hombre es su propio Dios. ¿O ustedes creían que el satanismo se trata de matar pollos y sacrificar niños? No es así.
son inventos de películas de Hollywood. El satanismo, cuando ustedes investigaran realmente en qué consiste, procurar que el hombre alcance la cúspide sin Dios. Es una torre de Babel. Llegar al cielo con las obras humanas, sin necesidad de Dios. Demostrar que el mismo hombre puede ser Dios. Entonces, demostrar que la luz está en nosotros. Ese es el corazón de Satanás. Siempre ha sido y nos lo ha querido imponer. Él quiso ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero la Biblia nos invita a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para servirnos a nosotros, para salvarnos a nosotros. Es la gran diferencia entre el camino del diablo y el camino de Dios. Pero ¿qué pasa? Entonces no tiene nada que ver con portarse bien o portarse mal. La salvación, ¿qué tiene que ver con las obras? Por eso yo insistía en compartirles el Evangelio. La salvación es nacer de nuevo, nacer de Dios. Hace poco mi hijo me preguntaba, ¿qué significa esto? ¿Cómo puedo explicar nacer de nuevo? Es muy sencillo. Nosotros nacimos heredando la carne, del linaje de la carne. Entonces nuestro primer nacimiento por de nuestros padres, ¿no? de voluntad de carne, de voluntad de varón, el linaje que nosotros ostentamos, el linaje de Adán. El ser que se cayó de Dios, de la perfección del Señor, y cayó al pecado. Por nacer como seres pecadores, estamos fuera de la gloria de Dios. Entonces la Biblia dice, el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado entró la muerte. Luego todos los hombres pecaron. Y así también todos, finalmente por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la esencia de la necesidad de nacer de nuevo, Jesucristo le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, nacidos de la carne no podemos heredar el reino espiritual. El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 dice, lo terrenal, lo material, lo animal, lo carnal no puede heredar lo espiritual, lo perfecto, lo eterno. Mientras nuestra alma está muerta, es decir, separada de Dios, no tiene ninguna posibilidad de poder heredar la vida eterna. No somos hijos de Dios, sino solo creación. Mas realmente hijos venimos a ser cuando nosotros experimentamos la adopción. ¿Cómo se experimenta esta adopción? La Biblia enseña muy bien. Jesucristo a los suyos vino, dice, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué se refiere? A su pueblo judío. Mas a todos los que le recibieron, y dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, estos han experimentado un cambio de linaje. Han sido engendrados por el Espíritu de Dios cuando creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces es un cambio de linaje, es un cambio de herencia. Paso de ser de la familia de Adán a ser de la familia de Cristo, ¿no? Heredero de Cristo. Esto sucedió en la Biblia desde todos los que, creyendo en el Mesías, en el Salvador, se cambiaban de familia, de la familia carnal a la familia espiritual. Por eso esto es muy sencillo. Nosotros, o sea, no es sencillo, es muy complejo. Tendríamos que morir y volver a vivir y ser renacidos de una nueva simiente. La Biblia dice, quien nos hizo nacer no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, y no con cosas corruptibles como oro o con plata, sino nos compró con sangre preciosa como de un cordero, ¿no? Sin mancha, sin contaminación. Entonces lo que hizo Jesucristo para hacernos nacer de nuevo no fue sencillo, fue muy complicado, porque nos cargó en Él. Y con su muerte nos mató en Él. Y morimos. En otras palabras, el ser pecaminoso carnal murió juntamente con Cristo. Por eso dice, Él nos circuncidó con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué quiere decir? En la cruz, en la muerte de Jesús. Y nos hizo renacer cuando Él resucitó. Y cuando Él resucita, vence a la muerte, pero como nosotros morimos con Él, cuando Él resucitó, ¿qué también sucedió? Entonces la Biblia, ¿qué dice? ¿No?
que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que de aquí en adelante a ninguno conocemos según la carne. Y si a alguno lo conocemos así, y si aún a Cristo lo conocimos así, ya no lo conocemos así. De manera que dice que, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Exactamente. Nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. O más sencillo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Muere Cristo. Con Cristo morimos todos nosotros. Resucita Cristo. Ya no resucitamos nosotros como éramos, sino una nueva criatura. Resucita Cristo y en eso nosotros debemos creer. Cuando Cristo resucitó, nace el nuevo hombre. Ahora nosotros ya no vivimos nosotros, sino ¿quién vive? Cristo. Por eso cuando ustedes escuchan en las iglesias, ¿quién vive? Cristo. Gritan Cristo, pero no saben qué significa. Yo estoy muerto entonces. ¿El que vive es quién? Cristo. Cristo vive. Amén. ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? Bien que saben, ¿verdad? Cristo es quien resucitó. No solamente con su muerte nos mató, con su resurrección ha creado una nueva creación. Ese proceso de muerte y resurrección es nuestra muerte y nuestra resurrección. Haber pasado por un túnel de la muerte y haber vuelto a nacer, eso es nuevo nacimiento. Entonces el túnel que nos mató es como haber pasado por debajo de la muerte y haber salido de ella a través del vehículo que fue el cuerpo del Señor Jesucristo. Así con toda seguridad nos hizo atravesar, como si habláramos de un agujero de gusano, ¿no? De un agujero negro, entramos y salimos, somos nueva criatura, pero nosotros no hemos hecho nada, nosotros solo nos enteramos, y cuando nos enteramos, creímos. Amén. Entonces lo que la Biblia dice en Efesios 1:13, en Él también vosotros, por eso usa la expresión en Él, en Cristo, porque es como si Cristo fuera nuestro vehículo y nosotros estuviéramos en Él. Cuando Él entró a la muerte, ¿quién entró con Él a la muerte? Nosotros. Y cuando Él salió de la muerte, ¿quién salió de la muerte con Él? Cuando Él murió, ¿quién murió? Y cuando Él resucitó, ¿quién resucitó? Él. Pero nosotros con Él. Amén. Pero ya no el viejo, sino nueva criatura es. Y las cosas viejas quedaron muertas. Amén. En Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces Dios nos quiere enseñar quién somos, cómo nacimos, a quién pertenecemos, cómo nos compró, para que nosotros dejemos de pensar acerca de nosotros mismos como solemos querer pensar. Por eso dice, a nadie conocemos según la carne, ni a nosotros mismos, ni a otra persona. En realidad deberíamos aprender a conocernos según lo que Cristo hizo por nosotros. Solemos decir así, ay fulano, es bien así, quién sabe cómo, ¿no? Ay mengano, siempre es así. Ay perengano, ay fulanita, ay sutana no tiene remedio. Ay yo siempre he sido así, a mí nunca me ha gustado esto. Ay yo soy muy así o muy asá. No me aprendo los versículos, siempre he tenido mala memoria. A mí no me sale, yo no salí bueno para la escuela. ¿A ti quién te dio permiso de etiquetarte y calificarte para qué eres bueno y para qué no? Yo les voy a decir, ¿para qué somos buenos? Para nada. Por eso Jesucristo nos mató en la cruz junto con Él, porque no vio nada bueno en nosotros. Pero ahí estamos nosotros con test de talentos, ¿no? Y de dones y de habilidades para ver, ¿para qué soy bueno? Para nada. Y no importa que no seamos buenos para nada, porque Él es bueno para todo. Y ya no vivo yo, sino vive Él en mí, amén. Por eso si alguno piensa, ay, yo soy re malo para la escuela, por eso no voy a estudiar. No piense así, pregunte a Dios. Dios, ¿tú vas a estar conmigo en el estudio? Entonces, si tú vas a estar conmigo, aunque yo sea malo para estudiar, pero ya no vivo yo, vives tú en mí. Amén. Eso es la verdadera fe. Ay, Señor, aunque a mí me encanta el pecado, pero ya no vivo yo, vives tú en mí.
Aunque yo tengo muchos pensamientos pecaminosos, muchas concupiscencias, pero ya no vivo yo, vives tú en mí. Amén. No dejen que la carne les diga quién son o la situación, sino Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. También acerca de nuestros hijos. ¿Qué importancia tiene mirarlos no como ellos mismos se ven, tampoco como yo los quiero ver, sino como Dios me dice que son? Toda la vida Dios me dijo que mi hijo era siervo de Dios, que iba a servirle. Pero en algunos momentos no parecía siervo de Dios. Un día que hizo una travesura yo le decía, tú eres el diablo, tú eres Satanás, le decía yo. Y él dijo, va, yo soy Satanás entonces. Y se puso muy loco y muy rebelde. Porque él dice, pues si yo soy Satanás, voy a ser buen Satanás, ¿no? Si para lo bueno no soy bueno, entonces para lo malo seré bueno, dijo él. No sabía que ni siquiera para lo malo somos buenos. El bien no sale mal y el mal también. No sale más mal, ¿no? Porque querer hacer el bien o querer hacer el mal, ambos son el mismo pecado, querer hacer yo, ¿no? Entonces de lo que tenemos que arrepentirnos es de eso, de pensar que yo puedo. Por eso no solamente la persona que cree que puede hacer el bien está mal y creída y altanera creyendo que puede. También la persona que quiere hacer el mal tiene el mismo pecado. Cree que puede encontrar su felicidad, cree que puede llenar su deseo, cree que puede alcanzar sus sueños, cree que puede en su manera, ya sea mala o buena, cree que él puede llenar su corazón y darle sentido a su vida. Pues es la misma maldad. Quiere hacer lo bueno, quiere hacer lo malo. Le gusta el pecado, le gusta ser religioso. Ambos son igualmente pecadores para el Señor. Ambos creen en su propio camino. Alguna mujer quiere recuperar su matrimonio con su esfuerzo diciendo voy a ser una buena esposa. Y otra mujer quiere recuperar su matrimonio diciendo no, yo ya me cansé de este. Le voy a dar de su propio chocolate para que aprenda. Ambas son igual de pecadoras ante Dios. Porque las dos creen en sí mismas. Y alguna quiere ser feliz tratando de recuperar su matrimonio con gran esfuerzo moral y grandes estrategias que aprendió en la revista no sé cuál, ¿no? O otra dice, no, a mi matrimonio no me hace feliz, por eso yo voy a adulterar. Adulterando seré feliz. Ambas son igual de pecadoras ante el Señor. Porque ambas quieren recuperar su matrimonio o quieren alcanzar la plenitud de sus vidas siendo ellas mismas Dios. El mismo pecado. ¿A dónde quiero llegar? ¿De qué sirve esa predicación? Pórtate bien para que Dios te bendiga. Eso no está conectando a nadie con Dios. Eso solamente está cambiando de yo hacer mal a yo hacer bien, pero al final el yo hago sigue presente. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, el versículo 10? ¿Podemos ver? Gálatas capítulo 3, el verso 10. Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo bendición. ¿Por qué dicen esa palabrota ustedes? La Biblia dice, ¿no? Están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Siguiente, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y fíjense, el siguiente lo leemos juntos todos a la de 3. 1, 2, 3. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿No es así? Entonces la ley no es de fe, ¿por qué? Porque ¿qué dice? El que hiciere. El problema es que una persona que está bajo su yo voy a lograrlo, yo voy a lograr, esa es su gran maldad. Cuando yo veo situaciones muy difíciles que los hermanos me traen, algunas no tanto, entre difíciles y no tan difíciles, pero los hermanos vienen ya con mucho hartazgo de su esposa, de su esposo, de sus hijos, del vecino, del hermano. No, pastor, no, es que ya estoy hasta aquí.
Ya hice de todo y no funciona. Y yo, porque no se ha arrepentido. Y por eso ya como ya me harté y no sirve, entonces ya me largo. ¿Qué está haciendo? Está haciendo lo mismo, ¿no? A veces me dejan sin palabras. Solo me vienen a avisar, ¿no? Bueno, está bien, vamos a ver si funciona. No me preguntan, sino ya nada más me informan, me avisan. Yo voy a hacer así. Y yo digo, está bien, hermano, haga así. Entonces, cuando alguien viene, es como cuando al Señor Jesucristo le decían, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ah, pues ya sabes lo que hay que hacer. Hazlo, ¿no? Los mandamientos conoces, cúmplelos. ¿Sí podían? Y entonces, ¿por qué nosotros insistimos tanto? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿no? Mañana iré y comerciaré y venderé. ¿Qué dice la Biblia? Ay de los que dicen mañana viajaremos, iremos, comerciaremos, compraremos, venderemos. Dice, toda jactancia semejante es pecado, dice. Dice, en lugar de lo cual deberían de decir, si Dios quiere. ¿Eso qué quiere decir? Que no planeemos, que no prevengamos, no habla de eso. Habla del corazón arrogante que cree que aunque Dios no le apoya, aunque Dios no esté con él, aunque Dios no quiera, pero como yo ya lo planeé, yo ya lo determiné, se va a lograr, ¿no? Yo me concentré, lo declaré, me miré en el espejo, lo visualicé, ¿no? No. La fe no es, ya me vino, la fe no es la teoría del secreto, ¿no? Ni tampoco los cristales del agua que con música linda se ponen bonitos. No. La fe es decir, Señor, si tú me das tu gracia, si tú me ayudas, si tú me salvas, si tú me cubres, si tú me guías, si tú me acompañas y me permites tu misericordia para que no sea yo quien se manifieste, sino tú, Señor, con tu corazón, con tu sabiduría, aunque yo me equivocara, aunque yo hablara mal o bien, aunque yo hiciera las cosas de manera tosca, pero estoy seguro que tu gracia podría cubrir a un ser tan defectuoso y tan vil como yo. Porque ya no vivo yo, sino que vives ¿qué? Cristo en mí. La esperanza nunca ha estado en nosotros, siempre ha estado en Él. El origen de la vida en la tierra lo atribuimos a las condiciones de la tierra. La Biblia no. La Biblia dice que la tierra era desordenada, vacía y en tinieblas. Pero un día dijo Dios, sea la luz. Luego en San Juan dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nuestra predicación no debe ser a las personas cambien, transfórmense, dejen de pecar. No podemos. Estamos atados bajo la esclavitud del pecado. Jesucristo dijo, no puedes tú no puedes pelear contra el hombre fuerte si no llega otro más fuerte y lo ata, ¿no es así? Y si vienen a la casa a robar, ¿no? El que entra tiene que ser más fuerte que los que están adentro, y si tú quieres salvar aquella casa tiene que llegar uno más fuerte y tiene que defenderte, ¿no es así? ¿Quién es el más fuerte? Jesucristo es el más fuerte. Por eso la solución no estaría en tratar de cambiar a las personas, sino en conectarlas con el Señor. Pero si tú les enseñas a las personas que para conectarse con el Señor tienen que ser buenas, entonces los acabas de meter en graves problemas. No solamente a ellos, sino a ti mismo. Porque no hay nadie bueno, no hay nadie justo. No por las obras. ¿Me hago entender? Por eso, ¿cuál debe ser nuestra predicación? Había una hermana que tenía una costumbre. Todo el tiempo nos contaba cómo predicaba el evangelio a las personas. Entonces siempre que nos decía, ay, le estuve predicando a fulanita, menganita, a una compañerita del trabajo que quiero que conozcan, ya le estuve predicando. Y yo dije, sí, y nos contaba, sí, me dijo que tenía este y este problema. Yo le dije, oremos a Dios. Y nos pusimos a orar a Dios. Y yo le dije, tienes que orar mucho. Y yo le dije, hermana, pero si Dios no oye al pecador, ella primero tiene que dejar de ser pecadora. Pero ¿cómo, pastor? Y yo me di cuenta, la hermana primero tiene que recibir la salvación. ¿No es así?
La hermana les enseñaba a orar a Dios, a hablar con Dios, a leer la Biblia, pero todo lo que una persona que no conoce el Evangelio puede leer en la Biblia es portarme bien, portarme bien, portarme bien. Las obras, porque leemos con un prejuicio. Todo lo que nosotros vemos con unos lentes azules se va a ver azul, ¿no es así? O la mezcla con el azul. Todo lo que nosotros leemos en la Biblia con la idea del yo hacer se va a ver siempre como ley, como obras. Pero cuando una persona se arrepiente de su obra y puede ver el Evangelio, de repente ya no puede leer igual la Biblia. Por eso la lectura vale a aquellas personas que realmente abren su corazón al Evangelio. Pero una persona que está tan clavada en la idea de sus obras, solamente en la Biblia que lee, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que dejar de hacer, tengo que dejar de hacer, tengo que dejar de hacer. Hermana, no le predique así a las personas. ¿Cómo, pastor? Ay, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Ay, ora mucho a Dios. Si oras a Dios, Dios te escucha, te va a ayudar. Ay, vamos a... No, esto no le sirve de nada. Se va a cansar de aplicar ¿cómo podríamos decir? Una liturgia, ¿no? Un ritual que no le funciona. Por eso muchos se frustran. Ay, Dios no me escucha, Dios no me ayuda, entonces le voy a pedir a la Santa Muerte. Entonces voy a cambiarme a otra religión que sus metodologías sirvan más. Y se van ahí al New Age, ¿no? A la meditación, al budismo, ¿no? Ay. Pero no es que Dios esté apartado, sino no nos explican cómo conectarnos con Dios. Entonces el nacer de nuevo es lo que deberíamos de estar explicando primeramente. Yo no digo que no hablemos del comportamiento, que no hablemos de la mentalidad, que no hablemos de disciplina, que no hablemos de corrección, que no hablemos de consagración, de el cambio en la manera de vivir o de una vida santa. Yo no digo que no hablemos de estas cosas. A los que ya nacieron de nuevo, pues ya tienen el vínculo con Dios, que es el Espíritu Santo, ya en ellos tienen el arrepentimiento, que es el no depender de sí mismos, sino depender de Dios. En ellos se puede manifestar Dios, amén. Pero en una persona que ni siquiera tiene la conexión con Dios, que su espíritu aún está muerto, ¿qué podríamos decirle que cambie, que transforme? ¿Y de qué serviría? Se convertirían como en aquellos países donde nadie pasa sin pagar. Pero no, al cielo no van a poder pasar, ni porque paguen lo correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué es importante predicar en la isla? Yo les compartía, prediquen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, pastor? Bueno, aquí vamos. Entonces, ¿cuán importante para mí era compartir a las personas? No cambia, no deja de tomar, no deja de adulterar, deja de fumar, deja de hacer esto, no. ¿Cómo una alma perdida puede llegar a ser hijo de Dios? Amén. Esto es importante. Y el ser hijo de Dios no es un factor determinado por las obras nuestras. No es un factor, no es algo que se pueda ser más hijo o menos hijo, dependiendo de las obras, ni tampoco es algo que tú puedas hacer con alguna obra tuya. Ser hijo de Dios es un acto de Dios. Amén. Y este acto de Dios nosotros solamente lo creemos. Por eso dije, aunque es muy complejo, porque a Jesucristo, digamos que Jesucristo fue el que armó todo lo necesario para que pudiéramos ser adoptados hijos de Dios, pero a nosotros solamente nos dice, cree, ¿no? Cree que yo lo hice y así es. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? En la Biblia lo dice bien claro. Jesucristo le contestó a Nicodemo. ¿Cómo le contestó? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es lo que Jesucristo le contestó a Nicodemo, ¿no es así? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ver en Jesucristo, ver con los ojos de la fe, que en Jesucristo yo el ser pecador fui crucificado. Y con la resurrección de Cristo, una nueva criatura ha nacido. Ahora soy justificado. Amén. Mediante la obra de Cristo Jesús nosotros fuimos redimidos, fuimos lavados de nuestros pecados. Y eso nos da un resultado muy hermoso. Dice, así que justificados por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué quiere decir? Ahora podemos relacionarnos con Dios. ¿Cuál sería el principal propósito de alguien justificado? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar? La paz para con Dios, para que podamos relacionarnos con Él, que ya no haya ningún impedimento. Cuando nos acercamos a Dios, que Dios no tenga que usar del juicio, sino que pueda usar de su gran amor con que nos amó. Amén. El juicio ya fue ejecutado en Jesucristo. Entonces ya no hay saldo pendiente. Ya puedo presentarme. Miren, había una misionera temporal que se le venció su estadía en México. Esta misionera temporal tenía miedo, queríamos arreglar sus documentos, pero tenía miedo de presentarse en migración. ¿Por qué? Pues es que estaba ilegal, ¿no? Si de repente la ven en migración que no cumple con los requisitos y que además ya se le pasó su estadía, ¿qué tendría que hacer migración? Pues tendría que agarrarla, ¿no? Pues tú qué haces aquí finalmente si ya se te venció la estadía. Pero no, o sea, era normal, pues había muchos en esa misma situación y tenían que venir a migración a arreglar sus documentos. Pero ella tenía miedo porque tenía un pendiente, algo que no cumplía, ¿verdad? Nosotros tenemos miedo con Dios porque pensamos que hay muchas cosas que le debemos, que hay muchas cosas que no tenemos bien. Si Dios las ve, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que juzgarnos, ¿no? Pero no, Dios que dice, todo está cubierto por mi Hijo Jesucristo. Así que acércate. A algunos moralistas esto no les gusta. Ay, qué bonito, qué lindo, ¿verdad? Entonces me acerco y ya y hago lo que se me pega la gana. No. Precisamente creyendo así estás haciendo lo que se te pega la gana. Porque le estás imponiendo a Dios. Estás, ¿cómo podríamos decir? Estás siendo más bueno que Dios y te crees más justo que Dios y estás creyendo como se te pega la gana, no como Dios nos ha enseñado. Porque precisamente para eso Dios abrió el camino y nos dio libertad. Porque sabe que el bien nunca vendrá de nosotros, siempre vendrá de Él. Hermanos, ser alumbrados no quiere decir pujar para dar luz. Ser alumbrados quiere decir acercarse a la luz, ¿no es así? Entonces, si tú quieres dar luz y te esfuerzas por dar luz, no vas a poder más que dar malos olores. Si tú siendo cisterna rota que no retiene agua, te quieres acercar a Dios como cisterna rota, o sea, quieres dar mucha agua, entonces lo único que vas a provocar es estar seco. Pero si tú como cisterna rota que no retiene agua, sabiendo de que eres una cisterna rota que no retiene agua, te acercas al manantial de agua viva, siempre vas a estar lleno. Estar lleno no depende de, o sea, ¿cómo podríamos decir? Abundar en agua no quiere decir que yo me esfuerce por ser un buen manantial. Quiere decir que me acerque al buen manantial. Entonces Él me mantendrá siempre lleno. Es un asunto muy sencillo. De la misma manera, no jamás voy a estar alumbrado, la luna jamás podría dar luz si primero no mirara al sol. Si no tuviera sol, ¿cómo puede dar luz? ¿No? Tan hermosa que se ve en la noche, pero no es ella. Ella es opaca. Ella en realidad es desierta. Ella en realidad es oscura, pero brilla tan hermosamente no por ella, sino por ¿quién? De la misma manera. ¿Qué es lo que Dios quiere provocar con esta libertad que nos dio para acercarnos? ¿Que pequemos libremente? No. Lo que quiere provocar es precisamente eso, que acercándonos a Él, que dependiendo de Él, Él es quien limpia nuestro camino. Él es quien cambia nuestra mente, nuestro corazón. Y no digo que no, nos reprende, también nos azota, nos castiga en algunas ocasiones. Pero eso, la libertad que tenemos de, a pesar de ser reprendidos, a pesar de ser corregidos o castigados o disciplinados, decir, pero de todas maneras Dios no me rechaza. Mantenerte cerca del Señor. Absolutamente ante todo pensamiento de condenación, ante todo pensamiento que te quiere apartar de Él, permanecer ahí delante del Señor. Entonces eso es lo que provocará en nuestra vida los cambios verdaderos, que no vienen de tratar de convencer a Dios de que me bendiga, sino que provienen de una relación genuina con Dios, de una inspiración genuina de Dios. Amén. No fingidos como de que no me vea, que no me vea, que no me vea. O sea, aunque en mi corazón estoy lleno de esos pensamientos pecaminosos, pero que no me vea. Esa es la manera como la ley nos enseña. Guarda tu mano.
Pero ¿cómo está el corazón? Pues no, porque te castigo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere con un látigo obligarnos a hacer el bien, sino quiere con su espíritu darnos convicciones para poder vivir de una manera que nosotros mismos seamos gozosos y felices con Él. Amén. Pero eso proviene de la comunión. Eso proviene siempre de la conexión. Por eso hay que tener mucho cuidado con el evangelio que compartimos. Compartimos un evangelio, o lo que creemos que es el evangelio, gritándole a la gente, ora a Dios, pórtate bien, pero si primero no nacen de nuevo, ¿cómo van a orar si Dios no oye al pecador? Primero tiene que ser limpio del pecado. Para ser limpio del pecado, ¿qué se necesita? Primero arrepentirse de la forma en la que lo ha querido hacer, arrepentirse de sus obras, ¿sí o no? Buenas y malas, arrepentirse de sus obras, punto. Una persona que toda la vida se ha esforzado por hacer el bien, ¿no tiene que arrepentirse? Tiene que arrepentirse de ese pensamiento de que por sus obras puede ganarse la salvación. Tiene que arrepentirse de dejar de creer en sí mismo, de creer en sí mismo tiene que arrepentirse, porque está creyendo en algo que no sirve. Y el que se vive toda la vida portando mal cínicamente, ¿no tiene que arrepentirse? También tiene que arrepentirse, porque también está creyendo en su propio camino, en su propia obra. Amén. O sea, el ser humano tiene que darse cuenta cuál es mi pecado. Pues que toda la vida yo he hecho, pero Dios no ha hecho. Como Pedro, cuando Jesucristo en la barca le enseñó, ¿por qué has pescado? En realidad siempre has pescado porque yo te ayudo, nunca porque tú eres buen pescador. Cuando Pedro vio que milagrosamente por la guía de Dios pescó, aunque toda la noche no había podido pescar nada, entonces cayó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Pero por qué era pecador Pedro? ¿Porque se portaba mal? No, porque nosotros vemos en el libro de los Hechos que él, cuando le ofrece Dios para que comiera animales inmundos, Pedro, ¿qué contesta? No, jamás he comido cosa inmunda, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Dentro de su contestación muy absurda, pero está expresando que ha vivido temeroso de la ley de Dios, ¿no es así? Si bien ha fallado como todas las personas, pero no es una persona que cínicamente ha vivido pecando. Pero cuando cae ante los pies de Jesús y dice, soy hombre pecador, ¿por qué lo dice? Pues porque toda la vida yo he creído que yo soy quien pesca, que yo soy quien hace. Entonces se arrepiente. No, Señor. Tú eres siempre el que ha estado dándome, ayudándome. Reconoce la providencia de Dios, reconoce la fuerza de Dios en su vida. ¿Cuál sería entonces el pecado que tenemos que denunciar de este mundo? ¿Que toman, que fuman, que fornican, que adulteran? Porque el que no fuma, no toma, no fornica, no adultera, ¿no peca? Sí. Todos los días en su corazón está lleno de pensamientos. También tiene que arrepentirse entonces. Dice Jesucristo, aunque mire una mujer para codiciarla, ¿no? Aunque insulte a su hermano en su corazón, ya se hizo asesino, ya se hizo violador, ya se hizo fornicario, adúltero, ¿no? Y creer en su propia justicia y creerse que por sus obras está delante de Dios, ¿no es igualmente idolatría? Es idólatra también. Si nos ponemos a decirle a la gente que deje de pecar, ese que dice a la gente que deje de pecar es el primero que tiene que dejar de pecar. Pero no predicamos eso. Predicamos arrepiéntete, sí arrepiéntete de tu maldad, de tu pecado. ¿Cuál maldad, cuál pecado? De creer en tus obras, de creer en tu fuerza, de vivir autosuficiente de Dios, de querer demostrarle a Dios quién eres tú, cuando Dios ya te lo está diciendo desde siempre, trapo de inmundicia. Pero quieres, a pesar de que Dios ya dijo, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, queremos demostrarle al Señor, no, Señor, pero mis justicias sí son lindas, pero yo no soy como suciedad, Señor. O, sí, Señor, voy a decirte que sí soy como suciedad para que veas qué humilde soy. Rendirse, pues, si pudiéramos decir, rendirse de la idea de yo querer agradar a Dios y quedar a la disposición, bueno, Señor, entonces, ¿qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué le agrada a Dios?
que ya que no tenemos nada en nosotros mismos para poder acercarnos, para poder agradarle, para poder hacer el bien ni el mal, pues más bien nos acerquemos a Dios para que Él sea quien haga en nosotros, para que nos complete, para que nos haga plenos, para que nos salve, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le decía, hermana, no le enseña a la hermana que busque a Dios, que ore a Dios. Claro, es muy buena enseñanza, pero primero tiene que enseñarle a la hermana cómo puede ser hija de Dios. Primero tiene que compartirle el evangelio para que sea libre de su pecado, para que viva su espíritu, para que se vincule a Dios. En otras palabras, ¿saben cómo es? Estarle diciendo a la bocina de Bluetooth sin estar conectada que suene bien. Y decirle, bocina, suenas muy mal, como que te falta algo. ¿Por qué haces eso? Deja de hacerlo. Y la bocina, o simplemente no enciende. Está prendida, pero no saca nada. Ay, es que lo que tienes que hacer es, no sirve de nada. Todo lo que tú le puedas decir no sirve de nada. Pero cuando la vinculas con el dispositivo, ¿sí o no? Entonces comienza a sonar con la calidad del dispositivo. De la misma manera, lo importante al predicar el evangelio sería vincular a las almas con Dios, ¿no? Emparejarlas, vincularlas, no sé cómo decirlo, ¿no? Conectarlas. Entonces, Dios comienza a trabajar, no la persona. Entre tanto que el hombre vive, la ley se enseñorea de él para hacerlo llevar fruto para muerte, así dice Romanos 7, ¿no? Pero cuando el hombre ha muerto, ya no es el hombre quien nace, sino Cristo que vive en el hombre. Amén. Entonces ahí comienza un verdadero cambio. Además, Dios nos da las obras como un regalo. Ah, tú que vivías una vida tan pecaminosa, tan malvada, te regalo este cambio, te regalo esta manera nueva de pensar, te regalo este nuevo corazón, ¿no? Dice así, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, ¿no? Les daré un camino para que me teman. Entonces las obras terminan siendo un regalo de nuestro Padre, que nos viste diferente. No una exigencia de Él como si no lo haces, no eres mi hijo. O si lo haces, entonces ya no eres mi hijo. No. Ya que eres mi hijo, entonces ahora yo me voy a encargar de ti. Ahora tú vas a estar en mi mano, ¿vale? Claro que hay hijos medios. Más que nada que les falta arrepentimiento. Que aún habiendo creído en el evangelio, siguen diciendo, pero yo lo hago bien. Pero esto sí me sale bien a mí. Ay, no, Señor, pero es que esto no me sale bien. Y el Señor dice como, bueno, o sea, yo te estoy diciendo, yo que soy tu padre, yo que te creé, te estoy diciendo, pero tú sigues diciendo que no, que tú te conoces mejor, que tú sabes mejor. Es como cuando ayer o antier que estaba pintando muy contento y de repente sacaba la brocha, la sacudía un poquito y pintaba para que no se escurriera y de repente estaba junto a mí Isaac. Isaac estaba, oye, ¿qué haces? Y ya le dije, estoy pintando. Y cuando me vio a sacudir la brocha me dice, eso no se hace. Yo lo vi. Y lo ignoré y seguí pintando y volví a sacudir la brocha y me agarró el brazo y me dijo, no, eso no lo hagas. Y yo le digo, ¿por qué no? Es que eso no se hace así. Y yo, tengo aquí al experto en pintura, ¿no? ¿Cómo se hace? Le pregunté. Y me dijo, no sé. Y yo le dije, no, tú no me dices a mí cómo se hace o cómo no se hace. Tú aprendes de mí. Ahí me dio mucha risa porque yo dije, así somos con Dios. Como Isaac diciéndome cómo pintar, ¿no? Así nosotros, Señor, eso no se hace. ¿Tú qué vas? Quítate, cállate. Confía en mí, hombre. ¿Cómo el ser humano puede pretender entender a Dios, no? La única forma que nosotros tenemos para poder recibir las obras de Dios en nuestra vida es confiar en Él, creer en Él. Porque no hay manera de que nosotros razonando nos podamos conectar con lo que Él tiene en su mente, en su corazón. ¿Cuántas cosas que pasaron que nosotros jamás hubiéramos a propósito querido en nuestras vidas nos llevaron hacia Él? Y todavía seguimos diciéndole, Señor, no te entiendo, no confío en ti, no me gusta lo que haces. Cuando tú puedas ver el futuro, me avisas, ¿no? Cuando tú puedas ser omnisciente y omnipotente, ¿no? Omnipresente, ya me podrás decir algo, ¿no?
La fe en Dios es muy, muy hermosa. Por eso es bien importante cuando venimos a ser hijos de Dios, venir con la postura correcta. Ya que somos hijos de Dios por la fe, también el caminar con Dios es por la fe. A Dios le gusta que pensemos, que meditemos, porque si realmente pensáramos y meditáramos profundamente nos daríamos cuenta, qué tontería hago creyendo en mi propia razón y no confiando en Dios, quien me salvó, quien me amó. Amén. En este sentido, muchos tienen inseguridad hacia Dios, porque no conocen su pacto, porque no conocen su corazón. Entonces todo el tiempo están pensando, como la niñita que con la flor jugaba. No sé, en esta fecha ya no lo he vuelto a ver, pero en mi tiempo de niñez, las niñas jugaban con una florecita y unos pétalos diciendo, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, ¿sí? Y dependiendo cuál fuera el último pétalo, era la verdad, ¿no? Entonces decían, terminaba, me quiere, no me quiso. Y ya se quedaban todas tristes, no me quiere. ¿Saben? La vida de fe de los cristianos hoy en día se parece mucho. Porque no una flor, pero la situación. Es buena, me quiere. Es mala, no me quiere. ¿Sí o no? Me porto bien, me quiere. Me porto mal, no me quiere. Me ama, no me ama. Me salvó, no me salvó. Me voy con él, no me voy con él. Los antiguos himnos que antes yo me burlaba de ellos, pero ahora yo veo tienen gran sentido. Porque eran otra clase de cristianos que aprendieron a creer en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Himnos como Me voy con él, ¿no? ¿Lo han escuchado? No. ¿Cómo va, hermano Roberto? ¿Me voy con él? Me voy con él. O himnos como Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, ¿no? Estos himnos que hablan de una salvación confirmada, asegurada, de un amor de Dios confirmado. Por ejemplo, este himno muy hermoso que dice, Cristo me ama, Cristo me ama. ¿Por qué dice? ¿Porque la situación me dice así? No. Podríamos cambiar el Cristo me ama por el yo soy su hijo, ¿no? Yo soy su hijo, yo soy su hijo. ¿Por qué? Yo soy su hijo, la Biblia dice así. Amén. Pero ¿qué dicen? Yo soy su hijo dependiendo de mi obra, de mi esfuerzo, ¿no? O podríamos cantar también, Cristo me lleva, ¿no? Yo voy al cielo, yo voy. ¿Por qué razón? Cuando en la Biblia descubre cuál es la razón, cuál es el principio, cuál es el factor que determina que yo sea su hijo, que Él me ame, que Él está conmigo, entonces la persona en su corazón puede acercarse a Dios con toda confianza. Realmente puede tener una comunión con Dios como su Padre. Mi esposa siempre tenía mucho miedo de su papá, porque solamente vivía viendo una parte superficial de su papá. Mi suegro siempre sufrió de neurosis. Entre los diferentes grupos de autoayuda, los neuróticos se dicen ser los más peligrosos. ¿Por qué razón? Porque los que se drogan, los que toman, al menos tienen un pretexto, dicen, bueno, yo cuando estaba bajo los efectos de la droga, cuando estaba bajo los efectos del alcohol, por esto yo cometía estas cosas. Cuando ya lo dejé, pude cambiar. El problema es que una persona neurótica, ellos mismos lo dicen, el neurótico lo hizo sobrio. Sobrio entre comillas. Porque entre tanto que están bajo los efectos de la neurosis, están ebrios de sus emociones. Pero es interesante, ellos no necesitan una droga, un alcohol, una sustancia para desatarlo. Cualquier cosa los puede desatar. Entonces mi esposa platica que tuvo muchas experiencias con su padre muy, muy difíciles y traumáticas. Sí, claro, no se las voy a platicar aquí, es la privacidad de la vida de ellos, ¿no? Pero fueron situaciones difíciles que ella vivió con su papá. Ahora mi suegro ya es otro, ¿no? Totalmente ha cambiado. Claro, tiene una cierta debilidad, pero en general no tiene nada que ver con aquel suegro que yo conocí al principio. Y entonces dice mi esposa que en esto ella siempre tenía inseguridad de su padre, pero dice que una vez ella cayó en drogas. Cuando ella cayó en drogas, estas
drogas desataron en ella crisis de ansiedad. Algo tocó en sus nervios, en su cerebro, que no le cayó bien. Qué bueno, gracias a Dios. No pudo con eso y finalmente se puso muy mal. Desde ahí comenzó a sufrir crisis muy fuertes de ansiedad y esto totalmente la estaba volviendo loca. Ella no quería hablar con su padre porque dice que pensaba que cuando a su padre le dijera, su padre la iba a matar y la iba a despreciar como hija. Pero cuando un día su padre se enteró y la vio que en la noche ella estaba que no podía dormir y que temblaba, entonces él fue y la abrazó. Entonces cuando él la abrazó, toda la noche estuvo con ella. Dice que estuvo consolándola, ayudándola. Dice que en sí no sirvió de mucho para calmar los efectos de la ansiedad, pero algo sí le ayudó en su corazón, porque dijo, mi padre está conmigo. Aunque estoy pasando por esto, pero mi padre está conmigo. No me desechó, no dejé de ser su hija, no me mató, no me odió, me amó. Y cuando pudo recibir ese amor de su padre, entonces su vista hacia su padre totalmente cambió. Entonces entre ella y su padre se hizo un vínculo, se hizo una comunión. La Biblia tiene algo parecido a esto, ¿saben? Vamos a leer Isaías 53. Versículo 6. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En qué sentido es parecido? Porque aquí debería decir, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, por eso Dios nos pateó, nos desechó, nos mató, nos destruyó, nos condenó, nos juzgó. ¿Así dice? Dice, cada quien se apartó por su camino, ¿no? Todos nos descarriamos, todos caímos en las drogas, por decirlo así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que yo aquí veo es eso, exactamente lo que mi esposa dice. Cuando pensó que su papá la iba a regañar, la iba a correr, la iba a desechar, la iba a despreciar, tú ya no eres mi hija, ¿no? Su papá la abrazó toda la noche, no la dejó, estuvo despierto con ella toda la noche, aunque estaba muy cansado. Yo a veces he visto a mi esposa en medio de algún dolor muy fuerte físicamente por la fibromialgia. Trato de consolarla en la noche un poquito para que, le duele, pero yo me quedo bien dormido. Ay, mi amor, pobrecita. Y le dije, no dormí bien porque estuve con tu dolor toda la noche. Ella me dice, uy, sí. No, hombre, estabas bien preocupado. Sí estaba preocupado, pero el cansancio me ganó. Por eso cuando mi esposa me cuenta lo de su papá, yo digo, no, su papá también era un hombre que trabajaba muchísimo. Y aún así toda la noche se quedaba despierto con ella porque la veía en ansiedad. Yo dije, claro, el amor del padre es muy profundo. Entonces eso cambió el corazón de mi esposa y pudo entender que su padre no estaba allí para castigarla o juzgarla, sino que estaba allí para protegerla y que la amaba profundamente. Yo veo la misma escena aquí. Cuando Dios tenía que habernos desechado, cuando Dios tenía que habernos destruido, cuando Dios tenía que habernos acabado, cuando Dios tenía que haber dicho, mejor hago a otros porque estos salieron re malos, ¿no? Y lo pudo haber dicho, ¿no? Pero Dios fue como Moisés. ¿En qué sentido? Un día Dios le dijo a Moisés, quítate de en medio, a este pueblo lo voy a destruir, voy a darte un pueblo mejor. Pero Moisés intercedió. Dijo, no, Señor, ese corazón no es de Moisés, es el corazón de Cristo. ¿Me explico? Moisés aquí está representando al Cristo, deteniendo la ira de Dios y pasándola para después. ¿Cuándo fue ese después? A través de los sacrificios de desatar su ira para no desatarla sobre el pueblo y así cumplir la ley y dar misericordia al pueblo. Esto es lo que Moisés hizo como una representación de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Es el amor de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, el versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios es la esperanza de nuestra salvación, cuando lleguemos a la gloria de Dios. ¿Me explico? Y la esperanza en la que tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes, representa la comunión con Dios. Amén. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, y la prueba, y la esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense lo que dice aquí: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por uno justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo? Si cuando éramos pecadores y cuando éramos enemigos, Dios nos envió a Cristo a morir por nosotros, ahora que ya fuimos reconciliados por el precio de la muerte de Jesucristo, por el acto del sacrificio de Jesucristo, fuimos justificados. ¿Cómo entonces pensamos que ya estando justificados y ya estando reconciliados, entonces Cristo nos va a traer la ira? No, ¿verdad? Pues si no nos trajo la ira cuando nos la merecíamos por ser pecadores, mucho menos ahora que también nos la merecemos, pero ya somos justificados y reconciliados. Amén. Nos trae disciplina, sí, corrección también, pero jamás nos trae el juicio, porque es nuestro Padre. Ante esto muchas personas tienen duda, pero es porque no conocen. Como mi esposa tenía miedo. Cuando una persona vive con miedo de acercarse a Dios, ¿cómo puede entonces vincularse a Dios? ¿Cómo podría recibir de Dios una vida diferente, una vida nueva? Pero Dios está invitando: ven, yo te redimí, ¿sí o no? Yo deshice como nube tus pecados y como niebla tus rebeliones. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Pero nosotros que seguimos insistiendo en hacer: no, Señor, te voy a presentar algo digno. No, Señor, así no me puedo presentar. Pero la Biblia está llena de historias que nos hablan del pacto de Dios. Cuando el padre recibió al hijo pródigo, cuando se limpió, cuando prosperó, cuando venía bien perfumado o cuando venía oliendo a cochino. La Biblia dice: el padre se echó sobre su cuello, le besó y le abrazó por el acto de volver, por atreverse a confiar en que su padre lo podía recibir. No porque tuviera alguna obra digna, sino porque aunque estaba apestoso se dignó a volver. El padre se alegró, aunque lo vio apestoso, dijo: me echo sobre su cuello, lo beso, lo abrazo. Porque el acto que Dios aprueba, el acto que Dios espera, el acto que Dios, ¿cómo podríamos decir?, alaba, el acto de uno que por más que merecería ser destruido, se atreve a creer en el perdón de Jesucristo. Amén. Se atreve a creer en el amor de Jesucristo. Se atreve a creer en la redención de Jesucristo y en ella confía para acercarse a Dios. Eso satisface el corazón del Padre. Está muchas veces en la Biblia. Pero algunos no se quieren acercar. Y en vez de eso quieren presentar una religión. Y piensan que, como el hijo mayor del padre del hijo pródigo, el no haberlo desobedecido jamás y que ha servido toda la vida, que eso gana el corazón del Padre. No entiende nada. Esto no gana el corazón del Padre. Lo que gana el corazón del Padre es un corazón que está dispuesto a comunicarse, a acercarse a Él. Amén. En vez de que el hijo mayor estuviera cerca del Padre, se aleja del Padre. Porque no se ponen de acuerdo. Hay muchos cristianos no están de acuerdo con Dios. No, Señor, ¿y mis obras qué? No, Señor, ¿y mi justicia qué? Yo he estado aquí, nunca te he desobedecido y ni un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. El Señor que contesta: ¿de qué hablas? Todas mis cosas han sido tuyas. Aquí está mi evangelio, aquí está mi cordero. Es para ti también si lo quieres. Ah, no, pero así no. Porque ¿cómo es posible que se lo das igual a ese perdido?
Pues sí, porque mi cordero, mi becerro gordo, no está destinado a una sola persona, sino todo aquel que simplemente venga a la fiesta, venga a celebrar conmigo. Como dijo la hermana, alcanza para todos. Es tuyo también. No, pero ¿y mis obras? No se necesitan, no te preocupes. No, es que yo las quiero. Entonces el problema es otro. El problema es que no estás de acuerdo con mi justicia. El problema es que no estás de acuerdo con cómo yo premio, a quién yo doy la gracia, a quién yo ayudo, a quién yo bendigo. Yo bendigo al que viene a mí, al que confía en mí, al que se lo merece. Si yo tuviera que calificar por quién se lo merece, nadie, ni tú puedes estar delante de mí. ¿Me explico? En la Biblia aparece muchas veces este corazón. Cuando yo veo la Biblia cómo está hablando, así que queriendo mostrar a los herederos mucho más abundantemente la inmutabilidad. Vamos a ver, Hebreos capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Dios quiere que tengamos plena certeza, ¿no? ¿De qué? ¿Cuál esperanza? De su salvación, de su amor, de su comunión con nosotros. Que tengamos plena certeza, no tengamos la duda de ello. Y luego dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces esta expresión es muy interesante. Muchos pensarían que tener certeza en el Señor Jesucristo nos haría perezosos y que al contrario de que nos pudiera cambiar o transformar, pudiera ser oportunidad para que alguno usara para pecar libremente. Pero dice que no. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay algo que siempre detenía mi vida y era era el miedo y la inseguridad de pensar que Dios está conmigo. Por ejemplo, si yo pensara que depende de mí, jamás yo podría hacer algo como un CLF. Yo tendría miedo. Hablar delante de ustedes, compartir a las personas, irme a Puerto Vallarta, son cosas que jamás podría hacer si yo creyera que dependen de mí. Viajar y predicar en otros países, menos, ¿no? Ir y compartir con los pastores, con los otros ministerios, relacionarme con ellos. Yo soy muy miedoso y cobarde. Iniciar algún evento, algún trabajo por el evangelio es algo que yo jamás podría hacer. Un día un hermano me escribía, ay pastor, yo no sé cómo usted es tan aventado, yo quisiera ser tan valiente como usted. Y yo le dije, no sabes con quién hablas, estás hablando con Coraje, el perro cobarde, ¿no? Yo no tengo esa garra. Siempre hay una cosa que el pastor Pablo Shimbe en mí me dice, yo veo que te falta a ti la garra, ¿no? El sentimiento Han, yo le digo, yo también lo veo. Yo todo el tiempo estoy temblando, ¿no? A mí no me salen las cosas, no soy bueno, pero ¿quién soy yo para determinar eso? Mi ser no le pone límite a la obra de Dios. Entonces, aunque mi ser pretende hacerlo, pero es mentira. Todo lo que mi ser me cuenta es mentira. Pero eso no solamente en mí, en la vida de ustedes también. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Se necesitan dos cosas. Imitar a alguno que con fe. ¿Qué quiere decir con fe? Pues creyendo en Dios. Y con paciencia, ¿qué quiere decir? A pesar de lo que ve en las circunstancias, pero veo que hereda las promesas. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace Alondrita? ¿No? Y aquí la joven Alondra dio testimonio. Y me voy para Costa de Marfil. Y los que conocemos a Alondra sabemos que Alondra no es una mujer así empoderada y con garra de mujer, ¿no? Ni macha, ni mucho menos, ¿no? Es una jovencita muy temerosa, muy insegura de sí misma. Pero Dios está con ella y ella lo sabe, ¿no es así? Y ella sabe, pues será el sereno, pero yo me voy, ¿no? ¿Y a dónde no ha ido Alondra? ¿No? Hasta Corea ha ido a parar. Para presentar una danza, ¿no? No es que es experta bailando, medio tiene 2 pies izquierdos, pero es miembro oficial del grupo de Righteous, ¿no? Va a decir Alondra, ay pastor, no me defienda tanto, ¿no?
Gracias, pastor. Y yo pienso, si ustedes creyeran en Dios, ¿cuánta esperanza podrían tener en su corazón? ¿No? Pero ¿cómo piensan acerca de ustedes mismos? ¿Qué es lo que piensan o esperan que Dios va a trabajar en ustedes mismos? Entonces, eso no le pongan límite por verse a ustedes, sino que dice aquí, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y dirás, de este no hay manera, no damos un peso por aquel, ¿no? Pero si él tiene fe y tiene paciencia y hereda las promesas, tendrías que imitarle. Míralo, como sea, pero ahí va, ¿no? Había un ministro que recién lo enviaron y es un ministro que humanamente es muy falto. Me cae bien, es uno de mis amigos, ¿no? Pero me gustaba mucho porque aunque recientemente lo habían enviado y era muy falto, llegó a una iglesia muy pequeña, muy nueva, pero de repente cuando era participar en las ofrendas y participar para apoyar a la misión en otros países, era de los primeros en completar. De repente veíamos su ofrenda decidida y decíamos, ¿a poco ellos van a dar esta ofrenda? Ay, yo creo que está exagerando. Ay, pues tenía que ser fulano. Pues es que es muy joven, muy nuevo y además es medio, no piensa bien, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba? Completaba. Y no solamente completaba, apoyaba más y de repente lo empezamos a ver dispuesto en todas las cosas. Y de repente vino un choque a nuestro corazón. Aunque es falto, pero confía en Dios. Ese es el verdadero camino de fe. Esa es la verdadera confianza en Dios. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Dependiendo de ti mismo? ¿Orgulloso de ti mismo? No es el camino de Dios. Y entonces yo pensé en mi corazón, sí, con razón el pastor muchas veces dice, prefiero ser un tonto que confía en Dios que un inteligente que confía en sí mismo. 1000 veces, ¿no? Entonces, no se trata de ser la persona que uno soñaría con ser, sino aunque somos como somos, ¿no? Aunque soy como soy, pero confiar en el Señor. Amén. Miren, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos. Porque yo creo que una persona perezosa no es perezosa, ¿eh? Una persona perezosa es una persona sin esperanza. Eso es el problema. Cuando ustedes conozcan a alguien perezoso, no es perezoso, no tiene esperanza, por eso es perezoso. Si tuviera esperanza no puede estar perezoso. Aquí nosotros estamos ilusionados pintando la iglesia. Desde temprano hasta tarde trabajan, ahí están los hermanos, ¿no? Y el evangelista y hasta sus hijos y todos. Pintando y poniendo, no lo sabemos hacer bien, pero ahí le hacemos, ¿no? Porque tienen ilusión de algo. Cuando alguien tiene esperanza no puede estar perezoso. Por eso lo primero que Dios quiere darnos, tengan esperanza. Pero no en ustedes, porque si tienen la esperanza en ustedes se van a hacer perezosos. Es lo que está diciendo aquí. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿No es así? Abraham era una persona de fe, era padre de muchedumbre de gentes, su esposa era potente para darle muchedumbre de gentes como las estrellas del cielo en multitud. No tienen nada de la condición de uno, dice, y de este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Está hablando de nosotros, hermanos. De este y este ya casi muerto, ¿quién es? ¡Soy yo! Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Bueno, aquí quítenle el nombre a Abraham. Pónganle, bueno, Abraham sí que deje su nombre, ¿no? Pero todos los demás pongan su nombre, ¿no? De este, Benjamín Marrún, ¿no? De este, Daniel Pérez Mayet, ¿no? De esta, ¿quién sería esta? De esta, hermana Ileana o hermana Janet o hermana Mara, ¿no? De mí. Y este ya casi muerto, pero salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Quién juró? Dios juró. Y no pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? Por sí mismo. No hay más, ¿no? No hay más. Y dice, versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea que, ¿qué es lo que Dios quería? Dios quería, ¿qué es lo que Dios quería? Mostrar a los herederos de la promesa que quería mostrar la inmutabilidad. ¿Qué es la palabra inmutabilidad? Exactamente. ¿Cómo le hago? Dios está, ¿cómo le hago para enseñarle a este sentimental, ¿no? A este cambiante, a este que no sabe entender las cosas eternas? Porque por estar limitado por ese cuerpo está acostumbrado a lo temporal, a lo cambiante, a lo inestable. Porque está acostumbrado a sus emociones, a su juramento, a su propia palabra que cambia todo el tiempo. Está acostumbrado a lo que no es estable. ¿Cómo le enseño a él qué significa lo eterno, lo inmutable, que es una roca? Eso es lo que Dios quiere compartir con nosotros. Para nosotros, por tener tanto nuestra vista, nos cuesta trabajo ver desde la perspectiva de Dios. Porque nuestra perspectiva es siempre temporal, limitada. Todo va cambiando. Y un día me siento así, un día me siento asá. Un día veo esto y otro día ya no lo veo. Esto se va deteriorando. Entonces no tenemos el concepto de lo inmutable, de lo eterno. Por eso Dios que dice, trasládate a mi vista. Trasládate a mi mundo. Desde mi perspectiva, cuando tú ves, entonces tú puedes ver con mi vista, con mis ojos, con mi corazón. Cuando puedes recibir mi corazón, entenderás de qué estoy hablando. Estoy hablando de algo eterno, inmutable. Un concepto que por naturaleza tú no conoces, pero te lo presento. Se llama pacto eterno. Amén. Se llama amor eterno. No la canción de... Amor eterno de Dios. Con amor eterno te he amado, ¿qué dice? Por eso te prolongué mi misericordia. Yo quisiera mostrar a los herederos de la promesa más abundantemente la inmutabilidad de mi juramento, de mi palabra. Entonces, ¿qué hizo Dios en su desesperación? Juró. ¿Pero juró por quién? ¿Por quién juró? ¿Por quién juró? Porque así el hombre jura, ¿no? Te lo juro por mi mamacita santa, ¿no? Te lo juro por... ¿no? O sea, el hombre jurando por alguien muy importante quiere decir, ¿esto es así, sí o no? Pues Dios no es hombre, porque el hombre ya del juramento ya hizo una burla, pero Dios, ¿qué dice? Te lo juro, y te lo juro, ¿por qué? Volteando, no, yo soy lo más grande, entonces por mí mismo te lo juro. Y el Señor lo ha jurado en muchas veces que hizo pacto con sus siervos y luego nos ofreció a nosotros este mismo pacto. Amén. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estas palabras son muy profundas para que yo las pueda explicar en el minutito que me queda, ¿no? Ya no me queda, de hecho ya me los brinqué. Pero creo que hasta aquí podemos entender algo muy importante. Jesucristo quedó por nosotros como precursor. Jesucristo quedó como aquella también prenda en garantía. Como si Dios estuviera diciendo, por eso les dejé a Jesucristo, que Él entró al lugar santísimo hecho precursor, ¿no? Como precursor para ser ancla de nuestra alma. Para que cada vez que ustedes tengan que acercarse a mí, tengan un fortísimo consuelo. Los que han acudido para asirse es agarrarse o tomarse o sostenerse. Y entonces sosteniéndonos de Cristo. Aunque nosotros, no importa que veamos, en qué situación nos encontremos, que mirando a Cristo que entró por nosotros, entendamos, Cristo allá adentro es nuestra garantía, nuestro precursor, nuestro, ¿cómo podríamos decir? El juramento de Dios. No solamente con su palabra juró, además con Jesucristo entrando allá adentro por nosotros, son dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Su palabra y su sacrificio, su pacto. Amén. Bueno, entonces esta vez hasta aquí vamos a compartir, vamos a cantar un himno.